Para los que me traicionaron, parte 4. Al poco tiempo, el marqués Román se acercó a la orquesta, que antes trabajaba para Edward, y por ellos pudo cerciorarse que, efectivamente, durante todos estos años, las composiciones que Edward presentaba como suyas no fueron creadas por él. Y hoy el marqués se enteraba que todas fueron creadas por la ahora duquesa, Ariana López, y además, antes eran maltratados por Edward, y al enterarse de esto, le dieron todo su apoyo a Ari. Por otro lado, Edward se encontraba frente a su hermana, y él había dicho lo que ella le pidió que dijera, que esa partitura, alterada ligeramente, la había comprado en el mercado negro a un compositor desconocido. Ari con esto estaba feliz, porque con su confesión, todo el mundo sabrá que él no fue más que un ladrón sinvergüenza, pero este le echaba la culpa a ella, y Ari, muy indignada, lo culpaba a él, por pisotear y profanar el orgullo de su abuelo, y con ello, arruinar a la familia. Sin embargo, para Edward, fue Ari quien escondió esa partitura en la caja fuerte de su abuelo. Ella lo arruinó. Pero Ari ni lo negó y ni se quedó para discutir más con él. Solamente lo dejaba en su bella ruina. Al poco tiempo todos en el imperio se enteraban que las creaciones de la ópera López eran de Ari y no de Edward, y ahora Edward era un simple ladrón. Alena, la que iba a ser sumamente popular, pues fue tachada de cómplice, porque al ser de esa familia jamás hizo nada por su hermana, y nada de lo que dijera la salvaría de esa culpa. En eso, una de las nobles informó que el festival se reanudará pronto, y en la etapa final participará Ariana López. Todo el mundo esperaba eso con ansias, aunque no creían que una mujer haya compuesto todas esas canciones. Pero al empezar la función, la música lo llevó a vivir el miedo que Ari quiso expresar en esa canción. Y con la voz de Rosalí todo era impresionante. Tras la presentación, todo el mundo ahora sí estaban seguros. La duquesa Ariana era la heredera del talento López, y Ari por primera vez se sentía elogiada por su talento. Y en ese momento la emoción que sentía era más abrumadora que cualquier venganza. Y eso le daba felicidad, aunque al ver a Dante aplaudiéndole se preguntaba si su música llegó a moverlo también. Al día siguiente, Edward llegaba a visitar a Leonard, su inversionista, pero al ingresar a aquel lugar todos lo reconocieron y hablaban mal de él. Incluso en el periódico imperial salió que Ari conmovió a la corte imperial con su canción, pero así furioso fue a ver a Leonard para pedirle una oportunidad más. Leonard se negó, obviamente, pero Edward le aseguraba que todas las composiciones de su hermana fueron un éxito, porque él le puso su toque. Usted no aprende, ¿verdad? Y Leonard le contó que la señora Ariana ya ha publicado todas sus composiciones sin el toquecito de su hermano, y todos notaron que eran perfectas, más exquisitas que con esos arreglos tontos. Hasta coincidían que sin esos arreglos la ópera López hubiese tenido más éxito. En eso Leonard le pidió a Edward que pague la cantidad prestada mañana por la mañana, y la cantidad era extremadamente alta, pues ya le había avisado que el interés sería alto, y si no logra pagarlo mañana, él encontrará la forma de cobrar. Edward estaba mal, hasta que recordó que aún le quedaba algo de valor: su título nobiliario. Más tarde, en la residencia del duque Heimberger, Ari fue notificada que su hermano renunció a su título de conde. Y claro, seguramente tiene pensado recuperarlo, pero no sabe algo: que Ari comprará ese título, y con él heredaría todo lo de su abuelo, pues recordaba que su abuelo había establecido una cláusula especial en el Banco Imperial, en el que podrá acceder solo al convertirse en adulta. Y es por esa caja fuerte que su hermano la mató y selló con su sangre un contrato para obtener eso. Pero en esta vida, todo va a ser de ella. Por otro lado, en la residencia López, Edward estaba deprimido bebiendo sin control, pero Alena le pedía hacer algo. Pensaba llevarlo a la finca y descansar. Podrán vivir cómodamente si aumentan los impuestos, pero pronto Edward le contó que la ha vendido, junto con el título de conde. Alena estaba desesperada, no podía creerlo, ahora ya no eran nobles. Pero Edward le pedía callarse. Todo es culpa de Ariana, si tan solo su padre se hubiese encargado también de esa chica. Alena no entendía a qué se refería, pero de la nada Adolf aparecía, y como que parece que está más loco que Edward, pues
llegaba con cara de loco, porque después de ser abandonado por su familia, ya no era nadie, y su última esperanza es convertirse en el cuñado del conde. Así que sin rodeos le preguntaba a Lena si es verdad el rumor de que la duquesa Heinbecher ha asumido el título de López, aunque era ilógico porque esa mujer no puede heredar el título. Sin embargo, como esos dos bobos escucharon esto, estaban asombrados, todos sus planes se estaban derrumbando, y mientras Lena se lamentaba, el bruto de Edward pensaba recuperar su título al costo que sea. Más tarde se daba un banquete en el Palacio Imperial. Ari y Dante eran el tema principal. Su amor los conmovía. Hasta que de la nada Edward ingresaba a ese lugar como loco. Nadie entendía cómo alguien que ya no tiene un título pudo ingresar. Pero Ari permitió que ese bruto hablara. El muy ingenuo pensó que su hermanito compró el título para proteger a su familia. Así pidió disculpas. No tuvo opción. Era vender el título o morir. Debía pagar sus deudas. Pero confiaba en su hermana. Y hasta Lena estaba atrasito de él. Ari rápidamente les aclaró que desde este momento ellos ya no eran parte de su familia. Ellos ya no eran López. Lena estaba desesperada y como loca empezó a gritar. Le decía cuánto la odiaba, cuánto la detestaba, siempre creyéndose la mejor. E incluso le aclaraba que aun si no hubiese sido ella, cualquiera la hubiese odiado igual. Porque es insoportable, haciendo que la gente se sienta inferior, corrigiendo la etiqueta, actuando altiva y poderosa, constantemente sacándole en cara que Ariana es noble y ella una plebeya, y al ser absolutamente insoportable le aburría al marqués. Ari por un momento pensó en eso, que quizás no era lo suficientemente buena y por eso Lucas la traicionó, pues todos, incluso sus hermanos, la traicionaron, pero ahora sabía la respuesta real. Y le preguntaba, tanto ella como su hermano son nobles, ¿por qué entonces no se sentía así con Edward? ¿Por qué solo la resentía a ella? ¿Acaso es porque ella era un blanco fácil? Así que el hecho de que sea cruel no es culpa de Ariana. Y en eso Lena solo gritaba que Edward tiene razón. Ella fue la semilla del desastre para la familia. Incluso le confesaba que su hermano se lo dijo antes. Su padre quiso deshacerse de ella. Edward quiso detenerla, pero la perra seguía y seguía, hasta que Dante la apuntó con su espada pidiéndole que cierre esa boca sucia y pidió que se la llevaran de inmediato. Ari, en cambio, estaba aterrada. ¿Acaso fue su padre quien envió a matar a su abuelo y madre? E incluso a ella. Y justo al pensar en eso, Ariana se desmayó. Al poco tiempo Ari ya se encontraba en casa, y el doctor mencionó que al parecer estaba agotada. No ha estado descansando lo suficiente, pero pronto despertará y estará mejor. Dante estaba asustado y recordaba cómo se sintió en ese entonces cuando la rescató de ahogarse. Pues Ari, al abrir sus ojos y agradecerle, Dante se sintió especial. Ella lo veía como su salvador, así que hoy le pedía despertar. Ha hecho tanto por ella, así que es momento de que le pague a su salvador. Aunque en eso, Leo le informaba que han capturado a otro asesino de la Liga del Amanecer, y Dante dijo que irá a interrogarlo luego del amanecer. Más tarde en la noche, Ari por fin despertaba. Estaba asombrada de haber colapsado y al ver a su alrededor notó a Dante. Bajo la luz de la luna parecía una hermosa escultura y en eso se acercó a él. Lo acarició, tocó sus labios y al verlo tan fijamente, notó que ese rostro se le hacía conocido, como si lo hubiese conocido en la infancia. Pero en eso se asustó porque su amado esposo estaba bien despierto y por el susto se acercó a él demasiado. Ari se disculpaba, pero ¿qué más quería Dante? Rápidamente la puso en la cama y le preguntaba si lo que busca era esto. Puede tocarlo si desea. Además son marido y mujer. Como Ari lo sabía, Dante la besó y pensó era momento de que ella le devuelva el favor de salvarle la vida, pero de la nada Ari lo arruinó, porque le contaba que algunos de sus recuerdos regresaron y recordó que el bosque en el escenario del festival de su función es el lugar de los recuerdos de su infancia. Y ahora la pregunta es si aquel día en el Eliseo fue realmente la primera vez que se vieron. Al día siguiente el doctor revisó a Ari y afortunadamente estaba bien. Sin embargo, ella recordaba lo que Dante le dijo, que como pista le dijo que ella había sido la primera chica a quien había besado. Y cuando quiso que le explique, él solo dijo que la culpa es de ella por olvidarlo. Y así desapareció de la residencia. Así que sutilmente preguntaba a dónde fue el duque, enterándose que había ido al Palacio Imperial, más específicamente a los calabozos. Así que rápidamente pidió permiso para dar un paseo. Y como ya estaba mejor, se lo concedieron. Así
así que ella pensaba ir a la sede del periódico Imperio Matinal. Al poco tiempo se encontraba con Elías, un hombre muy amigable y amigo de la infancia del Gran Duque, y como este aprecia mucho a Ariana, le pedía la oportunidad de tener una entrevista con ella. Sería algo muy bueno para su periódico y como justamente eso deseaba Ari, aceptaba. Podría hablar de lo que deseara, pero a cambio quería un favor. Quería ver los periódicos del año 314, y afortunadamente ellos tenían los periódicos en su almacén. En eso vio el periódico que hablaba de la sucesión del duque Heimberger, pero así empezó a buscar en el año 314, hasta que finalmente encontró uno interesante, en el cual mencionaban que el hijo menor de la casa Heimberger había desaparecido tras caer por el río Eren, y al ver la fecha coincidía con el 10 de febrero del año 314, justo el día en que murió su madre y abuelo. Empezó a sentirse mal, recordando que le habían dicho que fue un accidente de carruaje, pero pronto veía rostros persiguiéndola, y en eso vio a Dante de niño, quien le pedía mantener sus ojos abiertos o morirá si pierde el conocimiento. Al recordar que Dante era parte de eso que no recuerda, empezó a tener un fuerte dolor de cabeza, y Elías, al notarlo, corrió a verla. Ari le preguntaba si él supo lo que le ocurrió a Dante aquel día de pequeño. Elías le contó que la verdad es que Dante no cayó accidentalmente en ese río. Fueron sus hermanastros quienes lo empujaron. Él fue acosado por ellos desde que nació, y fue peor cuando Dante demostró tener habilidades para el combate y en conocimientos académicos. Tanto fue su odio por Dante que lo arrojaron en ese río, conocido por sus fuertes corrientes. Realmente fue un milagro que sobreviviera. Tras escuchar esto, Ari se marchó, pero al pensar que el río Eren está adyacente al bosque Farge, empezó a tener un ataque de nervios. Su dolor de cabeza empeoraba y sabía que eso significa que estaba cerca de la verdad. Así llegó al Palacio Imperial, y al encontrarse con Leo le pedía desesperadamente que la llevara ante Dante. Así la llevó a los calabozos y Leo fue a informarle a Dante que ella estaba ahí, pero al quedarse sola, vio un retrato de un hombre a quien ella conocía. Era el hombre que la perseguía en su sueño. Ari le preguntó al guardia por él, y le contaba que por suerte ya ha sido capturado ayer en la noche, e incluso su esposo lo está interrogando en este momento. De golpe Dante salía y Ari sin más le dijo que quería ver a ese hombre. Dante no se lo impidió. A los minutos Ari ya estaba frente a ese hombre y estaba impactada. Realmente lo conocía. Hace 10 años, Ari viajaba en el carruaje junto a su madre Cecilia y abuelo, quienes platicaban sobre la infidelidad del padre de Ari. Cecilia estaba mal porque incluso su esposo tuvo una hija con esa mujer. Su padre, Eduardo López, la consolaba, y al ver que Ari estaba profundamente dormida, le pedía a su hija divorciarse de ese hombre. Podían quitarle todo y echarlo a la calle sin un centavo, pero Cecilia lo que menos quería era avergonzar a la casa López. Pero para Eduardo, su padre, lo más importante es la felicidad de su hija, aunque ya desde ese momento estaban rodeados de bandidos. Ari, que no estaba dormida, pensaba en que jamás debió estar en ese carruaje con ellos, pero se escabulló y se subió al carruaje, se hizo la dormida todo el camino, así que terminaron llevándola, y en ese momento, al ver llorar a su madre, quería abrazarla, decirle que no llore por su padre, quien ahora es un hombre bebedor, que suele incluso salir con las cantantes, y cada vez que lo hacía, su madre solamente lloraba. Pero en eso su madre Cecilia, aquel día, le había preguntado a su padre por qué lucía preocupado. ¿Solo por lo de ella o pasa algo más? Así se enteró sobre lo que le había pasado a la cantante Janice. Ari recordaba que hace mucho que no la veía, y ese día se enteró que Janice solía socializar a menudo con el segundo príncipe y sus seguidores, pero un día tras esa reunión llegó ante él aterrada. Había escuchado algo que no debió escuchar, y era sobre un plan del segundo príncipe para asesinar al príncipe heredero, y días más tarde Janice murió. Por eso estaban en peligro, pero Eduardo había encontrado mercenarios para que los protejan. Sin embargo, no sabía que esos mercenarios no los ayudarían. Así le contó a su hija que pensaba contarle todo al emperador, y prometía que no pondrá en peligro ni a su hija ni a sus nietos, aunque lastimosamente su protección no fue útil en ese momento, porque pronto el carruaje se detuvo de golpe, y Eduardo fue atravesado por una espada. Rápidamente los bandidos ingresaron al carruaje, y con gusto aquel sacaba su espada ensangrentada, y mencionaba: «Pobre viejo, justo tenías que contratar mercenarios de la Liga El Amanecer. ¡Qué pena!».
Al ocurrir esto, Eduardo con su último aliento le pedía a su hija y nieta que corra. Ari vio como su abuelo moría y también vio a su asesino, pero su madre logró sacarla a tiempo. Corría con su hija en brazos, pero ese asesino lo seguía hasta que finalmente Cecilia se rindió. Le pidió a su hija que la ayudara. Ariana debía correr, mantenerse con vida, y si no deja de correr, eventualmente llegará a un pueblo. Ahí gritará por ayuda. Y aunque Ari deseaba ir con su madre, ella le pedía a su hija ser valiente y hacer eso por ella. El asesino se acercaba y Cecilia empujó a su hija, mientras ella se ofreció a la muerte. Pero por más que Ari corrió sin descanso, llegó a un acantilado. Pronto fue acorralado por el asesino de su familia. Ya solo faltaba ella. Ari, por el miedo, dio un paso atrás y empezó a caer por ese acantilado. Mientras pedía perdón a su mamá, no pudo cumplir con su pedido, aunque mientras se ahogaba un niño la salvó. Era Dante. Él logró sacarla del agua, pero Ari quedó inconsciente. Dante, para reanimarla, tuvo que darle respiración boca a boca. Y claro, para Dante este fue su primer beso. Ari, tras despertar, veía a ese niño cuidándola, quien le preguntaba si también a ella sus hermanos la tiraron al río, porque su madre es una concubina. Bueno, eso es lo que a él le ocurrió. Pero Ari recordaba lo que ocurrió, temblaba de miedo y Dante la abrazaba, pues él tuvo que convertirse en su salvador, así que ella no podía morir. Ari prometió que no lo hará, pero ella quería saber algo. Si una persona puede seguir viva después de haber perdido mucha sangre, y al escuchar de Dante que no, Ari lloraba, porque eso significa que su familia ya no existe más. Dante la consolaba y para calmarla le contó que nadie sabe esto, pero él lloró cuando su madre murió. Estaba bien llorar, pero no debía llorar por más tiempo, porque si se vuelve un llorón jamás podrá tomar venganza. Ari quería saber cómo hacer eso, y Dante le dijo que podría hacerlo si es buena con la espada, pero como no es el caso, le preguntaba en qué es buena. Ari era buena cantando, pero como cantar no sirve para vengarse, Ari se sentía peor. Hasta que Dante le pedía usar su imaginación. Ari, tras escuchar esto, se tranquilizaba. Al día siguiente el niño le dijo que él volverá también a su casa, ya que en la noche le había contado que se vengará de sus hermanos, y él, un hijo ilegítimo, heredará el ducado. Pero así en la mañana caminaban por el bosque y en la noche dormían en una cueva, hasta que finalmente en la tercera noche Ari le pidió a Dante que descansara, pues lleva varios días sin dormir. Ella hará guardia, aunque como hoy no podía conciliar el sueño, Ari decidió cantarle, porque eso le ayudaba a su mamá. Con su melodiosa voz hizo que Dante se relajara y eventualmente se durmiera. Al día siguiente Ari estaba agotada, no podía más. El frío era abrumador y Dante la cargaba. Le pedía mantenerse despierta y para que lo haga, le preguntaba cuál es su sueño. Se enteró que Ari deseaba crear un lugar donde pueda hacer música, cantar y bailar, su propia ópera, y deseaba ponerle el nombre de Eliseo. Aunque en eso Ari por fin le preguntaba su nombre y ese niño se presentaba como Dante Hengenberg. Ella prometió recordarle y Dante se lo exigía, porque estaba haciendo mucho por ella. Pero Ari ya no estaba bien. Dante intentó exigirle que se mantenga despierta. Ya estaban llegando a un pueblo y además quería saber su nombre. Ari le dijo que su nombre es Ariana López y tras decirle eso Ari quedó inconsciente. Después de eso recordaba poco. Vio a Dante con ella en un carruaje, pero lastimosamente luego de eso ya no recordaba ni quién era él. Así despertaba de golpe en los calabozos y al ver a Dante no entendía por qué había olvidado esos hermosos ojos rubí, y entre lágrimas le contaba que lo ha recordado todo, pero no entendía porque él no le dijo nada. Sí, él recordaba todo, pero para Dante fue humillante que ella lo olvidara después de todo lo que hizo por ella. Pero ahora todo estaba bien. Y Dante confesaba que ella es lo único que ha salvado en toda su vida. Así que bueno, Ari prometía que le pagará por haberla salvado. Dante, como siempre, quería saber cómo lo hará, pues ya que salvó una vida debería compensarlo dándole la suya. Y dándole un besito le dijo que se conformaba con cada una de sus respiraciones. Tras eso Dante quiso volver a casa, pero Ari quería volver a ver al prisionero. Y al estar frente a él, Ari ya no tenía miedo, incluso ahora que lo veía, no se notaba que fuera fuerte. Incluso temblaba de miedo y no podía creer que su madre y abuelo perdieron la vida por alguien tan insignificante como él. Dante, que conocía su sed de venganza, le entregaba una daga para que acabara con ese hombre, pero este pedía piedad. Y Ari sabía que él en realidad no es el verdadero culpable, solo fue una pieza de ajedrez, así que debe encontrar al verdadero culpable. Devolvió la daga y sabía que solo la persona que llegara corriendo cuando escuchara
escuche que lo están interrogando, es en realidad el verdadero culpable. Y así aparecía un guardia bajo el mando directo de la familia imperial, un hombre enviado por el príncipe heredero actual. Y es evidente, el príncipe heredero quiere enterrar la verdad de que él mató a su hermano para heredar el trono, y no sabe que Ari estuvo en ese carruaje en esa fatídica noche. Y es porque este hombre no la mencionó en su informe porque la dejó escapar. Así que por ahora le pedía a su esposo ir a casa, y susurrándole, le dijo que le contará muchas cosas. Dante se imaginaba otras cosas, y cómo rechazar a su seductora esposa, así que decidió marcharse inmediatamente con ella. Al estar en el carruaje, Dante sabía que algo estaba ocultando a su esposa. Esperaba que esta vez lo incluya en sus planes. Ari confiaba en él, pero no sabía si él la apoyará en sus planes. Pero como no podía mentirle, decidió contarle la verdad. Le contó que escuchó una conversación de su abuelo y su madre ese día, y Dante ya sospechaba que era sobre el príncipe heredero. Al confirmarlo, estaba seguro. Sus sospechas eran ciertas, y ahora entendía que el príncipe heredero es el nuevo enemigo de su esposa. Ari le aclaraba que si desea puede alejarse de ella. No quiere involucrarlo, porque lo que hará es un acto de traición al imperio. Pero para Dante hacer eso es mucho más divertido. Además, jamás podría dejarla. Le contó que cuando el príncipe heredero obtuvo el título de su hermano, hubieron algunos trucos involucrados. Tras investigar, podía decirle con seguridad que ese asesino al que interrogaron no fue contratado por el príncipe, sino por su padre. Así le dijo que su madre pensaba divorciarse, y su padre se convertiría en plebeyo. Así que decidió que lo mejor era eliminar a su esposa. Además, esto fue una alianza con el príncipe heredero para que también su abuelo muriera. Ari hoy se lamentaba. Intentó hacer de todo para que su padre la aceptara, pero al parecer ella fue traicionada por su familia desde mucho antes. Más tarde, el caballero del príncipe le informaba a ese renacuajo imperial que el duque solo lo interrogó pensando en que era un infiltrado en el palacio real, y la duquesa solo parecía estar buscando a su marido. Más tarde, el príncipe pensaba, pues esperaba que Ari, al ver a ese integrante de la Liga del Amanecer, no haya recordado el incidente de hace 10 años. Y ahora se arrepentía de no solo haber matado a Janice y a los dos López, sino también a toda su familia. Y ahora el problema era ese duque, un bastardo ilegítimo. Así que aunque Ariana recupere su memoria sin Dante, no podrá hacer nada. Así que planeaba separarlos. A las pocas horas, un guardia imperial abrió la reja donde estaba prisionero Lucas, el bobote pelos de remolacha, y lo sacaron con la excusa de que tiene un indulto temporal, así que si desea estar libre debía cumplir con las órdenes de su amo. Y al día siguiente, Ari salió de su casa, cuando en eso vio 3 guardaespaldas. Y por lo que veo son 3 hermanos. Estos son como ninjas, bueno, más bien caballeros de las sombras, y los había puesto a disposición de Ariana para que la protejan. Ellos juraron protegerla con sus vidas, y para eso pensaban enseñarles algunas señales. Así Ari se marchaba, pidiendo que la lleven al periódico Bel-Air, pues aunque sea una empresa de periódicos muy pequeña, iba a ser de gran ayuda en su plan, ya que en 5 años habrá un prisionero ahorcado en la plaza del pueblo, y antes de morir gritó que el príncipe heredero había matado a su hermano. Obviamente sin pruebas a nadie le importó, y justamente esa persona es el dueño de Bel-Air. Así que hoy llegaba a verlo antes de que muera. Quizás encuentre a alguien lleno de odio hacia el príncipe, tanto como ella. Al ingresar se sorprendió al ver a Ariana y sin querer terminó diciéndole señorita Riri, y era un apodo que solo su familia y allegados usaba. Rápidamente Ari le preguntaba si acaso la conoce, pero dijo que no. Pero Ari le preguntaba si alguna vez trabajó para la casa López, y de tanto analizar su rostro concluyó que él es el señor Hoffman. El señor Hoffman era el ingeniero de sonido de la ópera López. Además, fue el padre de Janice, la soprano de la ópera que murió. Y por el pasado de Ari sabía que quien le quitó la vida fue el príncipe. Ari ahora entendía por qué su odio hacia el príncipe, así que quería saber por qué lucía tan distinto. Tras llevarla a su salón, se quitó esa máscara y la saludaba con cordialidad. Así le pidió a Ari que se fuera. Estar con él significaba estar en peligro, pues él ha tenido que esconderse. Pero Ari estaba furiosa porque en su vida pasada el príncipe seguramente lo descubrió y lo eliminó sin que él pueda ejercer justicia. Así que tras pensar en su dolor, Ari lloraba y le preguntaba si acaso supo cómo murió su abuelo y madre. El señor Hoffman no entendía cómo lo sabe, y Ari le contaba que estuvo reuniendo pruebas todo este tiempo, así que juntos podrían vengar la muerte de Janice. El señor Hoffman estaba asustado, pero Ari confesó que todos pagarán.
Más tarde Ari ya regresaba a casa, pero en eso su carruaje se paró. Al bajarse, un carruaje del Palacio Imperial la esperaba, pues el príncipe heredero solicitaba su presencia y aunque sabía que es peligroso, no podía negarse, o aumentarían las sospechas de que ella sabe algo de lo que sucedió. Al poco tiempo ya se encontraba en la entrada de la habitación del príncipe, y antes de entrar, le dio señales a sus caballeros de la sombra, 10 minutos, y si no regresa, deben salvarla. Al entrar, ahora sí se arrepentía, porque la estaba esperando el idiota de Lucas. Este le contaba que el príncipe planea perdonarlo si habla con ella y obtiene su perdón, y así el tonto se arrodilló ante ella. Suplicaba su perdón diciéndole que fue un idiota por haberse fijado en otras mujeres, teniendo a alguien tan perfecta frente a él. Y sí, pero no. Este le pedía otra oportunidad. Pero Ari ya estaba cansada, no planeaba hablar más con él, aunque en eso la quedó mirando fijamente, y notaba un pequeño moretón en su cuello. Al pensar en que ella ya se había entregado a ese duque, su actitud cambió. Ari sabía que su retorcida mente pensaría en eso enseguida, pero Lucas ahora sí se deschavetó por completo. Se levantaba, y qué pedir perdón ni qué 8 cuartos. Estaba furioso porque él le había dado todo a ella, y ella como una santa nunca la dejó tocarla. Levantándose todo agitado y furioso, se fue contra Ariana. Empezó a sacudirla mientras le reprochaba el hecho de haberlo abandonado y el haberse acostado con otro hombre. De repente, este idiota sacó una jeringa y sin esperar a nada terminó inyectándola. Ari intentó gritar, pero eso que le dio Lucas la dejó inmóvil y solo podía observar cómo ese idiota se reía, porque ahora sí Ariadna iba a ser completamente suya. Ari estaba indefensa, y ese bobo ya le ponía las manos encima, y entre susurros confesaba que ya ha escuchado que Dante jamás la aceptará luego de ser de otro hombre, pero él sí pensaba perdonarla. Mientras tanto, Ari solo quería que esos malditos 10 minutos terminaran, así que debía resistir. Se negaba a mirarlo, pero eso hacía que él sea más agresivo, y medio loco le pedía que regresen a como era antes, porque él la ama. Ya este bobo iba a mancillarla, cuando en eso Dante le cortó el hombro con su espada. Él había llegado a tiempo. Rápidamente se acercó a Ari, quien estaba inmóvil, y al ver a Lucas se lamentaba de no haberlo matado antes. Pero ese tonto solo le pedía a Dante retirar su espada de su hombro, y lo hizo. Al momento ya los caballeros de las sombras ingresaron. Se encargaron de Lucas mientras que Dante se llevaba a su Ari, aunque los guardias estaban asustados porque tenían prohibido dejar pasar a alguien a esa habitación. Pero Dante solo pidió que se hagan cargo de ese bastardo. Ese idiota debe morir, y él se encargará de que eso ocurra. ¡No volveremos a ver a ese tonto! Al momento Ari ya podía hablar. Dante estaba furioso y no entendía cómo se le ocurrió irse sola a ver al príncipe, sabiendo lo peligroso que es. Y ni quería escuchar sus excusas. Ari le dijo que estaba bien, pero Dante odiaba que ella lo dijera. Si él no hubiese llegado a tiempo, ese idiota hubiese logrado su cometido. Ari no entendía por qué se ponía así. Él estaba al borde del llanto, y ahora ella lo comprendía. Dante la ama. Dante, ya más aliviado, la abrazaba. Le suplicaba que nunca más haga cosas así. Además, él jamás permitiría que alguien le toque un solo cabello. Ya al día siguiente, en la madrugada, por fin Ari despertaba. Se emocionaba al ver al duque a su lado, pero este estaba más que agotado, porque Ari no había dejado de moverse en toda la noche. Afortunadamente, ese sedante no fue tan potente, y él no durmió porque Ari no paraba de abrazarlo y subírsele encima. Pero en eso Ari notó que Dante le cambió de ropa. Tras avergonzarse, le preguntaba si es verdad que no había dormido nada. Para Dante esto no era algo nuevo. Desde hace mucho que no descansa bien, y Ari le pedía dormirse. Ella hará guardia. Eso hizo que Dante recordara esa noche en esa cueva. Se reía y le contaba que hay algo que sí le permite dormir bien. Algo travieso, pero se refería a beber o fumar, aunque Ari recordaba que decían que Dante a menudo llevaba a las cantantes a su dormitorio, y no quería cuestionarlo. Él es un hombre adulto y era soltero, pero antes de que piense mal, Dante le aseguró que tiene una idea equivocada. Él solía llevarlas a su habitación para que le cantaran una canción de cuna, pero ni las mejores cantantes del imperio lograron ser mejores que una niña. Y al escuchar eso, Ari ofrecía cantarle, pero Dante sabía que ella no podía hacerlo y no quería forzarla. Aunque Ari sonrojaba, confesaba que ella desea hacerlo. De niña le encantaba hacerlo, pero después de que fue humillada, no volvió a intentarlo. Y como el tiempo pasó, desea volver a intentarlo, y tenía miedo de que su canto sea horrible ahora, así que pidió que olvidara sus palabras y más bien
también tenía que practicar, pero para Dante era el momento perfecto para practicar. Ari, sin pensarlo mucho, empezó a cantar y su voz era tan melodiosa y armoniosa. Mientras cantaba recordaba a su madre, a Dante de niño y de golpe su interpretación fue silenciada. Capaz lo hacía tan mal y por eso Dante la besó para callarla. Pero no fue así. Lo conmovió tanto que no dudó en besarla. Paraba y se disculpaba. No quería interrumpirla ni mucho menos querer hacer algo que ella no quisiera, pues estaba pensando en algo goloso. Además, ya había sufrido mucho con Lucas. Se disculpaba y pensaba irse, pero la golosa de Ari quería lo que él quería. Lo sujetó y le dijo que dado a lo que hoy ocurrió necesitaba más que nunca tenerlo a su lado. Así que le suplicó que se quedara con ella. Y como al sordo le dijeron, pues este no dudó en aceptar su petición, así que para luego es tarde. La besaba mientras ella pensaba en cómo era posible que con esto sus pensamientos sean opacados. Pero bueno, ya, deje de pensar y entréguese al amor que Dante le ofrece. Ari al día siguiente despertaba dolorida, pero a pesar de eso fue algo dulce y tierno. En eso notó que él ya no estaba a su lado y cuando lo pensó, de golpe entraba Dante, muy reluciente. Por fin había descansado bien, a diferencia de ella que estaba tan cansada. Sin embargo, Dante había llegado a informarle que va a salir. Ari se sentía feliz, pues esto es tener una relación de verdad. Pero cuando se enteró que Dante irá al palacio del emperador a hablar con él, Ari quería acompañarlo y Dante le sugirió descansar. Y así le mostraba los chupetones que tenía en su cuellito. Por eso no puede acompañarlo. Pero como ya sabemos que Ari nunca le hace caso, apenas se fue Dante, Ari fue directo a buscar un sobre, pues ella tiene trabajo por hacer. Más tarde, Dante le mostraba al emperador la jeringa que contenía la famosa poción de amor, una sustancia que adormece y a la vez aumenta el líbido, y es justamente lo que le inyectaron a su esposa. El príncipe que estaba presente estaba furioso con el incompetente de Lucas, y ahora sí el tonto del príncipe pues no tenía escapatoria, porque Dante lo señaló como culpable, pues le concedió un indulto temporal a un criminal. Así que, ¿qué esperaba que Lucas hiciera? Y Dante le aclaraba: si él no tuviera inmunidad, hace rato que lo hubiese retado a un duelo, obviamente a muerte. El emperador estaba tan indignado con su hijo, y al verlo gritar por lo deshonrado que según estaba, le cayó la boca. Dante a su vez pedía que a pesar de ser parte de la familia imperial, reciba un castigo por los crímenes que han salido a la luz. Solo así no guardara rencor. El emperador sabía que el príncipe no es apto para ser emperador, y no podía perder el apoyo del duque, así que como castigo a su hijo, revocó su inmunidad. Por lo tanto, tras la investigación y pruebas que se recolecten, será castigado como a cualquier súbdito del imperio. Y así lo encarcelaron. Más tarde Dante estaba tranquilo. Si recolectan las pruebas lograrán hacer que se lleve al príncipe a un juicio. Y obviamente su intención era apoyar a su esposa. Y así, sin venganza, su esposa se fijará solo en él. Hace 2 años, en el día de la ceremonia del triunfo ante la guerra, Dante regresaba. Él logró observar a Ari entre los que lo recibían. Jamás podría olvidarse de ese rostro, pero ahí recién notó que ella no lo recordaba. Esa misma noche quiso ir a visitarla, porque ella prometió jamás olvidarlo, pero al llegar a la entrada de la residencia López lo pensó mucho. Todo había ocurrido cuando fueron niños y él seguía obsesionado con eso. No sabía qué hacer o qué decirle, hasta que escuchó su voz hablando con Lucas. Ella lucía tan enamorada de ese hombre que Dante, quien se había escondido, decidió que era mejor así, aunque no dejaba de pensar que había estado desesperado por acabar esa guerra y regresar con Ariana. Jamás pensó que ella no lo esperaría. Para él esos momentos se habían quedado congelados en su memoria, pero ahora no era más que un extraño para ella. Pero hoy, al recordar eso, pensaba en que tenía a Ariana esperándolo en casa. Al llegar lo guiaron al salón de música. La encontraba ahí pensativa mirando una partitura. Al verlo, Ari se sonrojaba saludándolo y al ver su expresión podemos decir que finalmente ese arroz ya se coció. En eso Ari le mostró las partituras de una canción que su abuelo no había completado, la tercera y última parte de la mariposa fantasmagórica, pero al tocarla notaba una ligera disonancia y es un error que su abuelo jamás cometería, notando que la última nota de cada acorde estaba incorrecta. Dante lo comprendía. Son errores que sabía Eduardo que su nieta notaría, así que Ari lo entendió. Esto era un código. Al transformarlo en números lograron notar que son los números de una bóveda, pues son 10 números que empiezan con 7, así que es una bóveda especial del Banco del Imperio.
Más tarde, al ir a aquel banco, preguntaron por el número de la bóveda y efectivamente era una de sus bóvedas especiales, pero para ingresar necesitaban tener la contraseña. Ari lo analizó, concluyó que dado a que su abuelo hizo esa trilogía por ella y su madre, entonces la contraseña debía ser el nombre de la mariposa que su madre y ella criaron. Así que el código es Celine. Como adivinó, el encargado los llevó a la bóveda de su abuelo y al entrar vio enseguida una carta escrita por su abuelo para su querido Jedef. En él decía que si la estaba leyendo es porque las cosas no salieron acorde a su plan. Ari sabía que Jedef era el secretario de su abuelo quien había desaparecido, y al parecer su abuelo había reunido pruebas suficientes para hacer justicia por la muerte de Janice. Además, ahí había una carta para Ari, en la cual le pedía que no le haga caso a su hermano o a su padre, de que una mujer no puede destacar en el arte, pues la música que ella crea tiene el poder de conmover el corazón y el alma de quien sea. Postdata. Espero verte con tu uniforme escolar para la próxima primavera, pues la intención de su abuelo era que ella asista a la Academia Real del Arte. Al salir de la bóveda, Dante la notó triste y ella enseguida lloraba, porque había pasado toda su vida desestimando su talento, sintiéndose una inútil, mientras que otros sí veían su valor. Dante solo pensó que si aún no está satisfecha con su venganza, él podría cortarles la cabeza a todos quienes la humillaron, pero pedía que a cambio ella le entregue su corazón. Pues no puede darle su corazón o moriría. Bueno, ya sé, lo dice en sentido figurado. Y pues es algo que Ari ya se lo ha entregado. Pero en eso, Ari pensaba visitar otra bóveda, que su abuelo había dejado para ella, pues al ingresar y revisarlo podrían encontrar más pistas de su abuelo. Ingresaron y encontraron ahí un collar que su abuelo le había regalado en su cumpleaños, pero como Edward quiso quitárselo, lo había guardado en la bóveda. Dante se dio cuenta que ese collar es la reliquia de los dioses antiguos y son adoradas por tribus pequeñas. Así que, ¿cómo consiguió eso su abuelo? Ari escuchó que se lo dieron cuando él salvó una vida, pero ahora al verlo notaba que ya no brillaba como antes. Dante lo revisó y al tomarlo sintió un fuerte dolor de cabeza. Ya en la noche Ari se sentía inquieta, luego de que Dante sintiera ese dolor de cabeza en la tarde. Dijo que estaba bien y que con las pruebas que tenía debía partir de inmediato al palacio. Y hasta esas horas de la noche Dante aún no regresaba, pero planeaba que apenas llegue lo hará dormir de alguna manera, y como que se viene una noche buena. Así arregló el cuarto, puso luz tenue, incienso de relajación, pétalos de flores para relajarlo y de golpe llegaba Dante. Y como yo lo veo, Ari se estaba preparando para una noche de pasión. Y este también lo entendió así. Más cuando Ari le pidió recostarse en la cama. Dante así lo hizo y tras eso le pidió que cerrara los ojos. Ari, la muy golosa, empezó a toquetearlo según dándole masajes. Pero Dante ya no lo resistió. La lanzó a la cama y le contó que hay algo mucho mejor contra el insomnio. Algo que solo las parejas casadas pueden hacer. Pero para Ari, de ser así, estará despierto hasta el amanecer como la otra vez. Pero Dante, sonriendo, prometió que no la sobrecargará esta vez. Así que esperaba que le dijera que sí. Y como dijo que sí, mano a la obra. Al día siguiente Ari despertaba. Otra vez se había desvelado, pero no se arrepentía de nada, porque Dante dormía profundamente, aunque mientras lo admiraba, Dante se despertó aterrorizado, y era la misma mirada que vio en la bóveda. Ari se preocupaba por él, pero en eso él la abrazaba con tanta intensidad, como si ella fuera a desaparecer, y empezó a decirle que la vio ensangrentada. Ari estaba confundida hasta que él le dijo: sí, te vi atropellada por un coche. Y obviamente, él hablaba de la vida pasada de Ariana. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretunes para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!